Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, familia? Bueno, no es casualidad que hoy vista con esta zamarra, con la camiseta de los pros, de esa querida selección inglesa con la que jugaba mucho al Pro Evolution Soccer allá por 2000 y poco, 2002, 2003, hasta casi entrado 2010. Pero bueno, este capítulo que vamos a tratar hoy, y va a ser bastante improvisado, la verdad sea dicha, vamos a tratar del Europeo Sub-21 que se está jugando en Georgia y Rumanía. Y está siendo un torneo bastante bonito y bastante impredecible con respecto a muchas selecciones de revelación que hasta ahora no habían tenido cabida histórica en unos cuartos de final o incluso en unas semifinales. Y esto es un poquito lo que vamos a acabar comentando también apoyándonos en el soporte de alineaciones que he hecho de las cuatro semifinalistas, que por cierto, todas jugarán Juegos Olímpicos. Y en esto también comentaremos, desgranaremos algo más. Entonces, yendo ya de pleno en la pomada, tenemos aquí la clasificación, bueno, en este caso el cuadro final de las selecciones que han estado en ese compendio de los cuartos de final y ahora ya las semifinalistas que se disputarán estos partidos de eliminatoria pasado mañana miércoles a las 6 y 9 de la 6 de la tarde y 9 de la noche del miércoles 5 de julio. Israel, Inglaterra, España, Ucrania. Y eso ya son titulares de palabras mayores, sobre todo en cuanto a la ponencia de esas selecciones, ¿no? Que antes hablábamos de un poco, pues ese calado, ¿no? Ese calibre no tan top como podía esperarse, pues han caído muchas ilustres en este Europeo Sub-21 y han habido auténticas revelaciones como Israel y Ucrania, como estáis viendo, pero también, asimismo, para mí, Georgia, que ha sido una selección que también ha causado una sorpresa agradable en el torneo. Entonces, analizando así en líneas generales, evidentemente han habido selecciones que han sido auténticas decepciones, como Alemania, que no ha pasado de la fase de grupos en la que estaba encuadrada con Inglaterra, Georgia, perdona, Inglaterra, Israel y, y Chequia. Otra que también ha caído a las primeras de cambio ha sido Italia, que estaba en el grupo de Francia, Suiza y Noruega, que hubo ahí un triple empate a tres en el grupo, donde Italia también se vio perjudicada en una serie de errores puntuales arbitrales sin revisión del VAR, que eso también es un conflicto curioso y que sienta precedentes, ¿no? Pues porque este es el primer europeo sub-21. Anda, perdonad que me acabo de dar cuenta que no tengo el micrófono puesto. He ido ya por materia, digo, uy, creo que está todo bien. Chicos, a ver qué tal ahora, qué tal ahora, qué tal ahora. Bueno, yo creo que igualmente se oía bastante bien. Quizás se oía un poquito más de eco, dado que no tenía el micro puesto, pero yo creo que se oía bastante bien. De todas maneras, ahora ya completamos con más nitidez la voz. Y volviendo a este cuadro, lo que decía, que Italia se vio perjudicada con Francia en ese partido en el que se enfrentaron, ya que el VAR no entró de oficio. Y de alguna forma eso al final ha sido decisivo para que Italia quizá no pasase, porque ya digo, hubo un empate triple, o sea, hubo un triple empate a puntos entre Italia, Noruega y, y Suiza, y al final por golabarage pasó Suiza. Entonces decíamos de que se había sentado el primer precedente de un europeo sub-21 con VAR ahora, pero no desde el principio del campeonato. Lo han instaurado en los cuartos de final. Y precisamente trajo cola, acarreó polémica el hecho de que no se implantara ya desde un comienzo, porque hubieron ahí varias jugadas polémicas donde Italia se ve perjudicada en ese partido ante Francia. De todas maneras, ya digo, estando tan igualado, pues se ha soslayado, se ha visto finalmente pues que eso ha pesado. Y ahora pues nada, esos cuartos de final, que a todo ello tengo que decir que yo en la liguilla, o sea, en la fase de grupos, estuve viendo muy pocos partidos porque evidentemente estuve descansando después del temporadón de ligas que nos metimos y sobre todo en cuanto a juegos fantasy. Con lo cual, de la liguilla estuve viendo, si no recuerdo mal, Inglaterra-Croacia, perdona, Inglaterra fue una de las que no vi precisamente. Croacia-España, Chequia-Alemania, Georgia-Portugal
y Francia-Italia. Precisamente ese partido damnificados del cual se hizo eco ese VAR en su ausencia y para el cual pues al final se ha proyectado en estos cuartos de final. Estos han sido los partidos que he visto. Del resto he visto básicamente los highlights, he visto los resúmenes. Y sí que me ha llamado la atención pues que a estas alturas, en las semifinales, se hayan clasificado selecciones que se enfrentaron entre sí en sus grupos. Israel e Inglaterra se enfrentaron en la fase de grupos y España e Ucrania se enfrentaron en la fase de grupos. Sí puedo hacer un análisis un poquito más al bisturí de estos cuartos de final, que sí que me los he tragado todos este fin de semana, vi los 4 partidos, y de aquí pues que podamos hacer análisis de estas selecciones, donde creo que, aunque Georgia haya caído eliminada, la verdad es que Georgia ha sido una sensación muy agradable del torneo, porque estuvo emparejada en un grupo donde al final accedió a estos cuartos junto a Portugal, pero que dejó en la cuneta a otras selecciones de gran entidad como Bélgica o Países Bajos. Y Georgia se ha traducido por una selección que ha jugado muy bien, sobre todo en cuanto a la presión, al músculo en el centro del campo, a mucho juego de toque. Quizá ha adolecido de delanteros que finalizaran más las jugadas, pero también en bloque, defensivamente y sobre todo con esa comunión con el centro del campo, pues ha dado mucho de sí y ha dejado grandes nombres en el camino, como por ejemplo para mí ha sido Gagnidze, el mediocentro defensivo georgiano, o Davitashvili, un jugador que actualmente milita en la Ligue 2, en la segunda división francesa, en el Girondins de Burdeos, y que, bueno, ha sido un jugador que ha abierto muchísimo el campo, que aparte de abrir banda y centrar, ha sido un jugador que también se ha metido por dentro. Creo que ha sido un jugador que ha refrescado muchísimo lo que es el centro del campo. Y bueno, ya no digamos pues jugadores ya contrastados, de la calidad, ya conocidos evidentemente, de la talla del portero, uno de los mejores guardametas de este europeo sub-21, como ha sido Mamardashvili. De Georgia me quedo por ser una gran revelación, pese a que no esté ahora mismo habiendo alcanzado las semifinales, pero muy buena fase de grupos. Además, en cuartos de final no pudo con Israel más que en los penaltis, ya que fue partido con prórroga y hasta con el desenlace en la tanda fatídica desde los 11 metros, y que al final se acabó llevando Israel por tener más resolución de cara al gol. Una Israel que en este partido que vi con Georgia, la verdad es que la vi con más facilidad de pegada. Luego ya entraremos a analizar el equipo cuando ponga la alineación del equipo tipo, valga la redundancia, pero una Israel que pudo concretar más las ocasiones que tuvo, que parecieron más visibles, más potencialmente definibles, ¿no? Más finalizables que Georgia, pero para mí Georgia jugó un mejor partido que Israel. Y de hecho, pues bueno, como al final ninguno transformó sus ocasiones, pero llevando el peso de Georgia, de uno de los de la selección coanfitriona, de una de las anfitrionas junto a Rumanía, pues en este torneo, pues al final se llevó Israel en la eliminatoria, pero por ese detalle, ¿no? de los penaltis. En el caso de Inglaterra-Portugal, Portugal para mí ha sido una selección que pudo pasar junto a Georgia, pero podía haber caído perfectamente con Bélgica o con Países Bajos, ya que tiene mucho nivel en el centro del campo, pero adolece de defensa y no ha habido tampoco comunión entre los delanteros. Si bien es cierto que su mayor estrella, que ha sido Pedro Neto, pues le ha faltado clarividencia en esos metros finales y tampoco ha tenido mucho feeling con sus compañeros, con Fabio Silva, con Francisco Conceição, una gran promesa también, que los partidos que yo, por ejemplo, le vi a Francisco Conceição entrar de revulsivo el día de Georgia, y fue pues el jugador que más agitó el campo, el que más ocasiones generó, desbordando, desmarcándose, filtrando pases, incluso llegando, chutes cruzados. Una sensación muy agradable la de este Francisco Conceição. Y luego pues el caso de otros jugadores, pues que yo creo que, por ejemplo, Thiago Dantas, un medio centro de llegada muy pulmonar también en el centro del campo, cedido en el PAOK Salónica, creo que le va a venir muy bien al Benfica el recuperarlo para la causa, después de la baja de Enzo Fernández, desde que se fuera en el mercado de invierno al Chelsea. Y luego el resto, pues para mí muchas líneas a definir. João Neves, yo no lo he visto a lo mejor tan top como en ese tramo final de temporada con el conjunto lisboeta, con el Benfica,
Pero bueno, ha sido una selección para mí que ha dejado que desear, que yo creo que se ha notado sobre todo pues, en esos metros finales. Una selección que no acaba de defender lo suficiente y que le faltaba pólvora. Y luego ya Suiza y Francia, que estamos analizando estas últimas derrotadas en los cuartos de final. Suiza pasó, pues ya digo, por casualidad en ese encuadre en el que estaba con Italia y Noruega. Creo que Suiza ha sido una selección que en el partido con España presionó mejor que incluso la propia Roja, y que ha tenido jugadores de calidad, sobre todo en la zona de tres cuartos, como Imeri, Ndoye, Males e incluso Amdouni, que recordemos que fue el pichichi con el Basilea de la Conference League esta temporada que hemos dejado atrás, 22-23. Y al final, pues en el caso de Suiza, pasó por detalles y cayó con España porque España fue superior. Yo creo que España se vio inferior en cuanto al tema de la presión, pero España, la que tuvo la posesión del esférico y a la que transformó sus ocasiones, que podía haber marcado más sin llegar a forzar esa prórroga, pues podría haber incluso definido esa contienda, esa eliminatoria antes, ¿no? Finalmente, pues España pudo rematarla en la prórroga, evitando los penaltis. Y ya nos vamos a este último partido, que fue el que estuve viendo ayer noche, el Francia-Ucrania, que sin duda ha sido la gran sorpresa y también, a mi juicio, después de haber visto las 4 eliminatorias de los cuartos de final, el mejor partido de calle, el más emocionante, el más intenso, el que más ocasiones se ha generado, ese Francia-Ucrania, donde para mí, y yo creo que para todos, ¿no? Francia ha sido la gran caída que nadie esperaba, porque creo que ha sido una de las plantillas de mayores nombres. Hemos tenido en defensa centrales de la categoría de Badé. Luego hemos tenido un centro del campo espectacular, con evidentemente más de músculo que de técnica, pero no exento tampoco pues de llegada, como Turamulien, como también, así hablando de memoria, ahora tengo que entrar porque la verdad es que, ya digo, chicos, que ha sido muy improvisado, pero la verdad es que de Francia me gustó muchísimo, y en líneas generales es yo creo, de todas las plantillas, tengo que decirlo, la que más titulares aglutinaba de jugadores titulares en sus equipos, siendo bastante decisivos. De hecho, medio bloque es del Lyon, del Olympique de Lyon, que de estos me acuerdo más. En mente tengo a Barcola, a Cherki, al propio Caqueret, mira, uno de los que me había olvidado, que voy aquí a nombrarlos. A defensas, por ejemplo, bueno, jugaron de centrales Luqueba y Simakan, pero hasta hace poco también había estado Badé, el nuevo central del Sevilla, que ya ha sido fichado este verano, que había estado cedido en la entidad hispalense y que ya ejerció su derecho de compra. Kalulu, del Milan. El centro del campo, ya digo, muy físico: Turamulian, Caqueret, Lefebvre. Enzo Lefebvre ha hecho un temporadón en el Lorient, en la liga francesa. Y luego, pues qué decir, aparte de Barcola y Cherki, que son jugadores del Lyon, del Olympique de Lyon, del OL, que han explotado esta temporada. Y el caso de Guiri, que es el más contrastado, ya que Guiri, un jugador que no contaba en el Lyon hace apenas 2 temporadas, fichó el año pasado por el Niza, hizo una campaña espectacular y le sirvió eso pues para fichar por el Rennes, donde también ha llevado la trascendencia de esa delantera. Y yo creo que por plantilla, individualmente y nombre por nombre y línea por línea, Francia para mí era la gran favorita, donde quizá incomprensiblemente Chevalier fue predilección del técnico Sylvain Ripoll por delante incluso de Meslier, que yo creo que el portero del Leeds United para mí era de mayor calidad para figurar en esa línea, ¿no? Para la meta titular de Francia. Entonces sí que he querido recalcar un poquito esas decepciones de la liguilla, muy mencionadas por encima, pues como han sido Bélgica, Países Bajos, también Croacia, que ahora mirando y repasando aquí el cuadro, acabó por detrás de España y Ucrania, pero muy lejos, con solo un empate en su haber ante la última, que ha sido Rumanía. Y luego Alemania, que ya he comentado, e Italia, ¿no? En esa carambola con Suiza y Noruega. Entonces sí que, más allá de mencionar esto, quería también comentar, entrando un poquito más en esencia, ¿no? En estos cuartos de final que hemos visto, pues
dando también relieve pues, a Portugal, a la propia Francia, donde he querido pues, también introducirme más, porque creo que Francia era una de las favoritas para estar ahí al final, y luego pues Suiza y Georgia. Sobre todo para mí Georgia, la gran revelación de las que no han llegado a semifinales, por culpa de Israel, que es la otra gran selección, que de hecho tengo que decir que Georgia e Israel, las dos, ninguna de las dos había llegado a una fase final de un europeo sub-21, es decir, en unos cuartos de final, y en el caso de Israel, pues el hecho de que se hayan cruzado las dos ha llegado más lejos, ha sido la que ha salido victoriosa en este duelo, y también participará en las primeras semifinales de su historia en este campeonato, ¿no? en este evento. En el caso de Ucrania, qué decir, ¿no? Un país que lleva un par de años en conflicto bélico con Rusia y que la mayoría de los jugadores pues se han tenido que crecer para la causa, pues para defender el nacionalismo de su país y demostrar pues que incluso aunque algunos no estén jugando en grandes ligas europeas y otros estén compitiendo en la propia liga doméstica u otros hayan pedido el hecho de salir del país jugando en otros equipos, o incluso los que se han mantenido allí, que ha faltado quizá pues también un poquito el mantenimiento de un nivel competitivo, pues más pendientes lógicamente del día a día en el país, pues que todos ellos al final se han unido para la causa y han demostrado pues un sentido de superación admirable e increíble. Y ahora mismo Ucrania es un equipazo que si se ha cargado a Francia, pues también puede eliminar a España tranquilamente. Yo, si os digo la verdad, antes de llegar a estas semifinales pensé que las máximas favoritas para este campeonato, para este europeo sub-21 de Georgia y Rumanía, para mí eran Inglaterra y Francia. Y de momento ya hay una que ha quedado fuera de los pronósticos, de la quiniela. Y ahora veremos pues, si Inglaterra lleva ese peso de favorita junto a las grandes revelaciones que, insisto, ya son Israel, Ucrania. Y bueno, el otro equipo ahora favorito, quizá después de Inglaterra, sería España. Pero ya digo, no nos dejemos llevar por estas selecciones. Quizá sí que puedo decir que Israel, de estas cuatro, a día de hoy sería la más asequible, entre comillas. Y digo entre comillas porque ya sabemos que cualquier selección que llegue a unas semifinales de un combinado nacional, pues tiene mucho que decir, ¿no? Pues como para tenerle todo el respeto suficiente para que llegue lo más lejos posible y que pueda sorprender a cualquiera. Pero en el caso de Ucrania, para mí es una selección bastante potente que puede perfectamente estar a la altura de España o Inglaterra, y más viendo lo visto. Así que, sin más dilación, vamos a entrar ya en este punto final de las semifinales, con ese Israel-Inglaterra y ese España-Ucrania, y vamos a ir desmenuzando las cuatro selecciones una a una, entrando ya directamente con Israel. En el caso de la selección de Oriente Próximo, tenemos a un bloque de centrales inamovible como es el de Cohen y Lemkin, donde Pérez, el portero, ha sido brutal, sobre todo en esta eliminatoria de cuartos de final, ya que decidió en la tanda de penaltis, ya que ese duelo que tenía con Mamardashvili lo ganó él, precisamente de los dos, el menos mediático. Pérez detuvo uno de los penaltis y el otro fue al palo, recuerdo, pero bueno, suficiente como para que hubieran dos intentos fallidos de los georgianos, mientras que Mamardashvili estuvo a punto de detener dos lanzamientos, pero finalmente pues no pudo con ninguno. Y de hecho, pues Israel marcó todas sus penas. Así que Pérez, una gran baza para este Israel. Hemos puesto en el lateral Revivo y Hajjai, porque es verdad que empezó jugando Revivo, no sé si fue por molestias físicas o realmente por cambio táctico, pero al final acabó entrando Hajjai en el sistema y el que acabó jugando pues esa eliminatoria con Georgia. En el centro del campo y en la delantera, la verdad es que los dos jugadores más diferenciales, o sea, los dos más decisivos son Glauch y Turgeman. En el caso de Glauch, es un centrocampista con mucha llegada, muy punzante, trazando diagonales, que además no carece de técnica, es muy bueno y actualmente pues juega en el Salzburgo. Y es una lástima que Karanka no pudiese contar con él en el Maccabi Tel Aviv junto a Turgeman, que es la otra estrella, el delantero centro, con mucho gol.
ya que muy a principio de temporada pues se lo llevó el conjunto de la bebida energética para el equipo austriaco, o sea, en este caso para el Salzburgo. Así que Glauch y Turgeman creo que son las mayores amenazas que le pueden suponer a Inglaterra en esta eliminatoria, que si repasamos de cara a lo que sería el partido de la fase de grupos, Inglaterra la verdad es que ha demostrado una gran solvencia defensiva, luego ya entraremos a definir un poquito más lo que es la selección de los pros, pero es que este Israel tiene jugadores de mucha definición. Quizá no tiene grandes jugadores en el centro del campo para generar juego, pero a balón parado, Glauch y Azulay son auténticas amenazas. Y el caso de Turgeman, pues bueno, un jugador que como delantero que se mueve entre líneas, que te puede jugar como segundo punta, que también va bien como delantero centro, o sea, como delantero de área pequeña. Y creo que de por sí, si a todo esto, aunque no generen juego los Gendelman o Kartsev, que son más pivotes, en el caso de Kartsev, medio centro defensivo, en el caso de Gendelman, un central reconvertido a medio centro, pero también con llegada, pues al final depende mucho de las jugadas que generan en ataque. De ahí también lo que comentaba, ese partido con Georgia, quizá fueron más las ocasiones manifiestas que visualmente, pues parecieron hacerle más favorito ante Georgia, ante los anfitriones, pero el juego que generó Georgia para mí fue superior a Israel. Y yo creo que esta eliminatoria, esta contienda ante Inglaterra, a la que vamos a poner ahora, finalmente creo que hace que sea quizá de las dos semifinales el duelo más desnivelado. Entonces, ya entrando en materia con Inglaterra, yo creo que es la selección ahora mismo más favorita. Quizá individualmente Francia era superior, bloque a bloque, línea por línea, jugador a jugador, pero yo creo que a nivel conjunto, a nivel equipo, Inglaterra puede ser la más potente de este campeonato, de este certamen, incluida Francia, porque es una selección que mantiene el bloque, que sabe jugar muy bien cuando tiene que tener el balón, defensivamente y ofensivamente. Es decir, es una selección que le gusta que le vengan, que le gusta en ciertos momentos sentirse dominada, pero lo que le gusta es porque obliga al resto de selecciones a que suban, a que les ataquen y por lo tanto pues abrir espacios. O sea, Inglaterra no va a ser una selección que se manifieste por tener el juego de posición, si bien es cierto que si le dejas llevar la batuta, pues también te genera a raíz de ese juego, pero le gusta más hacer recuperación y hacer transiciones rápidas aprovechando esos espacios que dejan cuando llegan a la tenencia del balón. Entonces, ahora mismo en este 11, Trafford para mí ya se ha erigido como el mejor portero de este europeo sub-21. Atentos los equipos que puedan ficharle, porque Trafford actualmente, si no recuerdo mal, creo que era de la cantera del Manchester City y tiene un valor de cláusula súper bajo, no sé si valía $500,000 o $1 millón, y es un porterazo. O sea, ahora mismo es un fichaje fantasy súper recomendable si finalmente hay algún equipo que lo fiche para dejarle llevar las riendas a este guardameta, a este arquero impresionante que se está marcando un gran europeo sub-21. Para mí, uno de los mejores, ya digo, junto a Mamardashvili, y Trafford quizá por ser menos conocido, pues todavía ha sido mayor revelación si cabe. El caso también, y no menos desdeñable en defensa, para mí, Harwood Bellis y Arons. Arons es un lateral de muchísima llegada, muchísima proyección, que lleva ya varios años jugando en el Norwich, en este caso en la Championship, y Harwood Bellis, que ha sido uno de los máximos artífices en defensa para la construcción de ese ascenso del Burnley, que ya es equipo de Premier, y que ha sido cedido por el Manchester City, y que yo creo que en el Manchester City difícilmente va a ser titularísimo, salvo que se lesione medio equipo, porque pensemos que en el City tenemos a Rubén Díaz, a Stones, bueno, Stones entre comillas o entre paréntesis, en asterisco mejor dicho, porque ya le hemos visto adelantar su posición al mediocentro junto a ese doble pivote con Rodri, pero tenemos a Rubén Díaz, a Kanji, luego a Ke. Ahora se está hablando en este mercado de fichajes, que ya comentaremos próximamente, que quieren fichar a
a Guardiol, a Josko Guardiol. Por lo tanto, ya veremos Harwood Bellis si sigue en el City o al final acaba fructificando su fichaje por otro equipo que, ya digo, tiene muy buen cartel porque ha hecho un temporadón en el Burnley y eso le ha permitido al equipo pues subir, volver, estar de vuelta de nuevo a la Premier. Y ya en el centro del campo y la delantera, como podéis ver, es quizá de todos los equipos el 11 tipo más claro, o sea, porque la mayoría de los jugadores, por no decir todos, han partido siempre desde el inicio. Quizá en el último partido con la selección ya clasificada de Lee Caxley, del irlandés que fuera jugador del Everton, hemos visto que, salvo el tercer partido donde hubo mucha rotación de piezas para descansar y liberar a los titulares, hemos visto un 11 muy claro y muy continuado pues en todas las jornadas, tanto en la primera y en la segunda de la fase de grupos, como también en estos cuartos de final que pudimos también disfrutar ayer ante Portugal. Y Ángel Gómez ha hecho también una buena temporada, de menos a más en el Lille. Curtis Jones del Liverpool, Jacob Ramsey, jugadorazo, creo que es una de las grandes estrellas de este equipo. Madueke en el Chelsea, ya veremos si tiene continuidad el jugador, también con todo lo que se está reforzando el conjunto blue. Y arriba, yo creo que la sociedad Gordon Gibbs-White es de las que más feeling he visto, de las que más se han compenetrado, ya que normalmente estamos viendo que Gibbs-White asiste a goles a Gordon, lleva ya 3 asistencias, es en solitario el máximo asistente de este europeo sub-21, y de esas 3 asistencias, 2 se las ha dado al propio Gordon. O sea que esa doble G, ¿no?, de sociedad, Gordon Gibbs-White, está siendo muy prolífica, y evidentemente para mí, junto a Jacob Ramsey y Gibbs-White, otro de los mediáticos, de los portentosos, el jugador del Nottingham Forest, ex-Arsenal, que bueno, que se están saliendo y que están de alguna manera demostrando su poderío y el por qué pues son de los jugadores más contrastados de este torneo. Jacob Ramsey del Aston Villa y Gibbs-White del Nottingham Forest. Yo creo que además la máxima favorita está Inglaterra sub-21 para hacerse con la Copa, con este título. Luego, evidentemente, ya sabemos cómo el partido te deja fuera, pero estamos hablando de una selección, ya digo, que generando un juego directo, sobre todo a raíz de los ataques que genera en profundidad Ramsey y Madueke, y luego sobre todo en esas transiciones entre Gordon y Gibbs-White, que también ese feeling para mí entre Gordon y Gibbs-White solamente es comparable al que estamos viendo entre Miranda y Sergio Gómez, que luego ya entraremos también de pleno, pero sí que quería hacer un poquito esa analogía o esa comparativa. Y finalmente, ya digo, una selección muy defensiva, la de esta Inglaterra. No tanto porque sea defensiva, me retracto, sino más bien por lo mucho que sabe defender, juntando líneas y sacando el balón controlado e incluso dejando metros a los rivales para después hacer robos de balón, manteniendo un bloque bajo en la presión y de ahí, ya digo, salir en tromba en ataque pues para generar la mayoría de ocasiones. Solamente hay que hacer caso al hecho de que Inglaterra es la única selección que todavía no ha encajado un gol en todo el torneo. O sea, lleva su portería a 0 en los 3 partidos de la liguilla y en el encuentro ante Portugal que jugó ayer. Así que solamente con esa estadística ya refuerza esa tesis de lo que estamos hablando. La mejor en cuanto a núcleo defensivo, y ya veremos si alguien es capaz de perforar la portería. Sí que tengo que decir que igual que estuve escuchando y estuve viendo en los resúmenes, en los highlights, que fue netamente superior a Israel, a Chequia, a Alemania, ganándoles a todas ellas por 2-0 en los partidos. Con Portugal, yo lo que pude ver es que el segundo periodo, Portugal, a la que apretó y a la que sobre todo intentó no dejarse robar tantos balones cuando los ingleses habían cedido, la verdad es que intentando finalizar jugadas de los portugueses con toques más rápidos para intentar llegar a eso, a que no les produjeran tantos robos, tantas recepciones. Portugal pudo meterse en el partido y hubo momentos en los que podía haber llegado a empatar. Quizás ese es el camino que deba de seguir Israel, o en su defecto, si no pudiera, la selección finalista que llegue, enfrentándose hipotéticamente en esta final a Inglaterra, ¿no? O sea, el camino lo que tiene que seguir la selección que le haga frente a los pros, pues tienen que seguir esa segunda parte, ese segundo periodo de Portugal. Y ya nos vamos a la otra semifinal con España y Ucrania, donde en España, a mí lo que más me está llamando la atención de esta selección de Santidenia es que
Las únicas fichas que han variado un poquito más ha sido en lateral derecho entre Víctor Gómez y Arnau Martínez, que empezó el lateral del Girona, pero al final ha acabado siendo Víctor Gómez el actual defensa del Braga, el que se ha acabado asentando. Y Sancet, que aunque ha partido de inicio casi todas las veces, Aimar Oroz poco a poco ha ido jugando con más minutos. Para mí creo que son las únicas rotaciones más visibles, aunque es verdad que, y a eso voy, lo que más me llama la atención de esta España es el fondo de armario que hay, sobre todo en el medio campo. Porque aquí estamos poniendo, como en todas las selecciones, en todos los 11 que he puesto, la mayoría de jugadores que han jugado casi todo, o todo, y sobre todo aquellos nombres que he desclasificado ha sido de alguna forma aquellos que han tenido bastantes minutos, ya fuera por reincidencia en los últimos, no sé, 15, 20, 25 minutos, o que incluso han jugado algún partido más de titulares. Entonces todos aquellos que han jugado pues los lastrados, ¿no? Minutos basura, 10, 15 minutos, no los he puesto, no los he colocado. Pero si miramos el fondo de armario que tiene España con Gabri Veiga, con Barrenechea, incluso no he puesto aquí a un jugador que para mí hizo un partidazo las dos veces que ha jugado, tanto con Ucrania en el último partido, con esas fases de rotaciones, o en esta ocasión con Suiza, cuando salió ya en el segundo acto, y evidentemente durante toda la prórroga, Adrián Bernabé. El canterano ex de Español y Barcelona, que actualmente milita en la Serie B italiana, en el Parma, Adrián Bernabé es un jugadorazo que perfectamente podría entrar por Blanco o por Baena. Incluso a mí me gustaría más por Blanco porque es un pivote defensivo que es muy buen recuperador, pero es que además tiene llegada y sobre todo pase, ese último pase, esa última asistencia, esos pases en profundidad para asistir en el área pequeña o en el balcón del área, en la media luna. Para mí, Adrián Bernabé, muy buen partido el último, que debería ser reivindicativo como para traducirse eso en una titularidad en las semifinales. Y no me extrañaría que pudiera salir incluso por Blanco. En el caso de Baena, yo creo que va a seguir jugando porque Gabri Veiga, aunque ha hecho un temporada en el Celta, le falta todavía continuidad en la roja, en este caso en la rojita. Y el resto de jugadores, bueno, Barrenechea está siendo un gran extremo, pero es que Rodri, solamente hay que ver los dos primeros partidos, que fue el MVP, porque todo el juego pasó por sus pies, bajando balones, desbordando, asistiendo, centrando, incluso llevando timings del partido. Y luego, ¿qué decir de esa sociedad, de esa conexión entre Miranda y Sergio Gómez, que solamente comparable a la que hemos mencionado antes entre Gordon y Gibbs White? Y es que Miranda y Sergio Gómez en ese lateral, en esa banda izquierda, está siendo una auténtica proeza. O sea, es un destrozo lo que están haciendo jornada a jornada. Miranda está teniendo la confianza en la selección donde no ha tenido ningún equipo, quizá ahora en el Betis en la segunda vuelta después de la marcha de Alex Moreno al Aston Villa, pero es que Miranda y Sergio Gómez se compenetran tan bien, se llevan tan bien y está siendo algo que se está produciendo ya desde haber coincidido en todas las categorías inferiores, con Santi Denia también, pues en la España sub-17, en la sub-19, ahora también coincide en la sub-21, quizá también esto también es atribuible a ese mediocampo entre Blanco, Baena y Sancet, para que haya sido de la partida Santi Denia, pese a esos grandes nombres que surgen, ¿no? en el combinado español, pero porque ya hay mucha... o sea, se conocen tan bien, ya hay mucha... los automatismos están tan bien asimilados que es por eso mismo que al final pues parten de un equipo de base que está cohesionado. Y en el caso de Miranda y Sergio Gómez, todos los ataques que se están traduciendo por el vector izquierdo pasan por ellos. En el caso de Sergio Gómez, jugando de extremo, jugando de segundo punta. De hecho, también Sergio Gómez, este último, llevándose muy bien en las ramificaciones con Abel Ruiz, que Abel Ruiz no es un 9 al uso. Nos recuerda también un poquito a ese Benzema que jugaba junto a Cristiano Ronaldo, y que es un delantero pues que es más asociativo, que es más combinativo, que además le gusta mucho jugar de espaldas, aportar ese último pase, como pudimos ver también en ese gol ante Suiza, que abría el marcador con Sergio Gómez. Y Miranda, pues qué decir, no solo asistes, que es un jugador con muchísima llegada, que se descuelga y que te lanza chutes cruzados que acaban en gol. Entonces, para mí creo que esta selección tiene muchísimo poderío en cuanto al centro del campo, y que habrá que ver cómo responde ante rivales de gran entidad como puede ser ahora Ucrania, o en una hipotética final si llegase a enfrentarse a Inglaterra.
porque defensivamente yo creo que hay lagunas, defensivamente se han cometido errores que, si bien no ser de bulto, han sido lo suficientemente traducibles pues para que acabase el balón en las redes. Y en el caso de la delantera, pues sí, no hay un 9 de referencia que sea todo dinamita, pero entendemos que con Sergio Gómez y Rodri por las bandas y jugando a Abel Ruiz pues más combinativo, pues pueda hacer un poquito de conexión pues con los extremos y también con ese media punta que es Sancet, ¿no? Que no estamos viendo tampoco la mejor versión del jugador del Athletic Club, pero ya sabemos que Sancet se caracteriza más por ser un llegador que no por ser un jugador suministrador. Y ya con ello acabamos el último análisis con Ucrania, que ha sido también otra de las grandes revelaciones de este campeonato, de este torneo. Y que han sido nombres también, la verdad que me recuerda un poquito la falta de pegada de la delantera, ya que ha jugado Sikan, también ha jugado Kriskiv. Kriskiv ha jugado muchísimo también, hay que decir que viene propiciado porque Mudryk, la gran estrella ucraniana, jugador del Chelsea, ha estado lesionado. Pero Ruslan Rotan, el exjugador, ya retirado evidentemente, ahora seleccionador ucraniano, quería contar con él porque sabía que podía estar ya disponible para esas fases finales, como al final ha acabado siendo. Y ayer, bueno, Mudryk, sin jugar un partido notable o excelente, con Francia fue decisivo en las dos primeras jugadas de goles. Por ejemplo, provocó el penalti que acabó transformando Sudakov y dio una asistencia milimétrica desde el centro del campo, esas diagonales cruzadas ganando la espalda de los defensas galos, donde el propio Sudakov pues hizo un control importante y pudo definir pues cruzándola después de sortear al arquero, al guardameta. Y Mudryk, yo creo que si sigue gozando de minutos y sigue entrando, pues puede ser el jugador más resolutivo de esta selección ucraniana, que ha llegado a esta fase sin él. Si bien es cierto que ayer, para mí, decisivo, sin ser un jugador pues tan preponderante en el juego, pero sí en esas ocasiones, por el juego, por el desborde y por ese último pase. En el caso del resto del equipo, bueno, estamos viendo que hay una esencia, hay una base bastante... o sea, es la espina dorsal, la columna vertebral del Shakhtar Donetsk. Igual que en Francia había muchos jugadores del Lyon, pues aquí tenemos a muchos canteranos del Shakhtar Donetsk. Sin ir más lejos, el guardameta Trubin, el mediocentro Bondarenko, el mediapunta Sudakov, e incluso Kriskiv, el punta que también te puede jugar en segunda línea. Hemos puesto a Kriskiv por Mudryk, pero realmente Kriskiv no es un jugador, un volante o un jugador abierto a banda. Kriskiv, que es un mediapunta que te puede jugar también por la derecha y que en ocasiones puntuales de manera auxiliar pues te ha jugado también de delantero centro, pues cuando no se ha dispuesto pues de Sikan, ¿no? que es más un delantero al uso, aunque con falta de gol. Yo creo que en esta selección ucraniana los grandes nombres para mí, aparte del ya mencionado Mudryk, si bien es verdad que le falta el rodaje todavía, son Trubin, porque ha sido un porterazo que ha demostrado ser esta su temporada de eclosión en el Shakhtar, incluso siendo decisivo en paradas, ya no solo en pleno partido, en jugadas, sino incluso especialista en detener penaltis. Talovierov, el central, que para mí ha sido una sensación muy agradable y al cual desconocía, y es un central que te puede salir con el balón controlado, que además adelanta la línea de presión, que es además un buen corrector. Y luego Bondarenko, más por esa capacidad, ¿no? de poder abarcar todo el centro del campo desde ese doble pivote, acompañado pues por otro jugador que le respalde, que le guarde las espaldas. Y luego, sobre todo, estos dos, ¿no? de tres cuartos, Sudakov y Kashuk. Sudakov es más el encargado de marcar los balones parados, como por ejemplo chutar los penaltis. Un jugador que también, como vimos ayer en el gol ante Francia, pues buen toque para controlar pues balones al área. Tiene también buen toque para driblar, para llegar. Y en el caso de Kashuk, pues bueno, jugador también de mucho recorrido, de centros, laterales,
y que hasta ahora pues ha sido por el que más ha convergido todo el juego de banda, pues con la ausencia de Mudryk. Yo creo que este equipo, que además se caracteriza por defender mejor de cómo ataca, ya veremos ahora si con la incorporación de Mudryk ganan bastante poderío, en el caso de que el jugador propiedad del Chelsea en la actualidad pues siga cogiendo ese rodaje pues que le hizo explotar, ¿no? Hace apenas un año, para volver a ser el mismo de antes, y si se puede pues de alguna manera también potenciar esa calidad, alternando y mutando, ¿no? Permutando, mejor dicho, pues con Sudakov y Kashuk, que para mí son los mejores con diferencia, a falta pues también de un delantero contrastado. Y que en la defensa, ya digo, hay un triángulo ahí importante junto a Batajov, aunque este lo haya mencionado menos, pues entre Talovierov y Trubin, que ganan muchísimo. Vivcharenko y Sig son laterales también, pues que suben, pero que no pierden la posición y que se dedican también mejor a defender que incluso a atacar. Y en el caso de Kashuk, ya digo, un jugador que era un semidesconocido y que este año en el Sabal, creo que se llama, el equipo de la Liga ACG de Azerbaiyán, que ahí evidentemente todo el mundo conoce al Karabakh, pero que ahora mismo pues ha acabado segundo de la Liga de Azerbaiyán, por delante incluso de Neftchi, que es otro equipo que en temporadas anteriores pues ha acabado jugando competiciones europeas como una Europa League o una Conference. Así que Kashuk en el Sabal ha sido una auténtica también demostración, ¿no? de jugador que hay para el rato y que de momento está siendo imprescindible en este Europeo Sub-21. Así que ya veremos con esta pedazo de selección ucraniana, junto para mí las otras grandes revelaciones que han sido Israel y Georgia, pues veremos si esta selección de la antigua URSS puede ser una auténtica amenaza para España. Y ahora ya me voy a poner aquí en grande. Pues lo dicho, ya veremos si esta selección ucraniana, esta selección puede al final ser una auténtica amenaza para España, y evidentemente si lo es para España lo puede ser para Inglaterra. Ahora mismo Inglaterra para mí es la máxima favorita, veremos si en ese segundo cajón pues España y Ucrania pueden estar a la altura. Y no sé yo si Israel daría la sorpresa hoy con Inglaterra. Creo que es quizá, ya digo, la más asequible, pero bueno, Israel ha estado en un grupo donde ha pasado con Alemania, con Chequia, y que en cuartos de final también ha eliminado a otra gran selección como ha sido esta coanfitriona, que ha sido Georgia. Así que veremos cómo se depara este desenlace del Europeo Sub-21, que mira, de hecho voy a poner otra vez aquí en los datos el cuadro final, chicos. Vamos a ponerlo aquí, donde vemos Israel, Inglaterra, España, Ucrania. Ya veremos si finalmente quién es la favorita para llegar. Y con ello, pues nada, tenemos esas selecciones que van a jugar sus últimas cartas en este final de contienda, en estas semifinales, pasado mañana, miércoles 5 de julio, a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. Israel-Inglaterra a las 6 de la tarde, España-Ucrania a las 9 de la noche. Disfrutadlo y nos vemos. Hasta pronto, cruceteros.